Dios mío, mis pies duelen. Me detuve en la puerta trasera de nuestra casa y me quité los zapatos. Tenía que llevar a una pareja de ancianos como clientes para hacer un recorrido por las últimas casas indicadas por la empresa inmobiliaria en la que trabajo. Me sentía como una mujer estúpida porque vine a trabajar con zapatos de 2 pulgadas de tacón. Por lo tanto, después de haber pasado por, al parecer, 3 docenas de casas y patios, estaba muy contenta de quedarme descalza. También estaba contenta por otras razones. Caminar y hablar dio sus frutos. La pareja eligió la casa más grande, elegante y, lo más importante, la más cara. Había estado en la cartera de la empresa durante más de 2 años. Además de la comisión habitual, que ya debería haber sido buena, se le ofreció un bono al afortunado vendedor. Cuando se cerró el trato y había perspectivas de obtener suficiente dinero para pagar nuestras cuentas actuales, decidí correr a casa. Esperaba que fuera una buena oportunidad para encontrarme con mi esposo Roy. Estaba en su último año de la Facultad de Derecho, pero si recordaba bien su horario, tendría que pasar algunas horas libres entre clases. Estaba lista para abrir una botella de champán que teníamos en el refrigerador, tomar un poco y luego ver si podía convencerlo para tener relaciones sexuales. No lo habíamos estado haciendo mucho últimamente. Atribuía esto a las largas horas de trabajo y a la enorme cantidad de estudios que Roy tenía que hacer. Si pudiéramos aguantar así durante este último año escolar, habríamos ganado. Nos enamoramos en la universidad y comenzamos a salir en nuestro segundo año. Justo después de graduarnos, nos casamos. Ambos nos sumergimos en puestos de nivel de entrada en el negocio, trabajando en diferentes horarios, acordando posponer la concepción de hijos hasta que estuviéramos en una buena posición financiera, quizás lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera dejar mi trabajo y quedarme en casa. En 6 meses, nuestra vida sexual desapareció. Roy y yo trabajábamos 16 horas al día y llegábamos a casa para discutir. Finalmente, un día, nos sentamos y nos miramos. Esto tiene que cambiar, Christie, de lo contrario no veremos nuestro primer aniversario y mucho menos el 25º. Hice lo posible por contenerme y no hacer un comentario duro. No porque él estuviera equivocado, sino porque así había estado respondiendo últimamente. Lo usaba para desahogar mis sentimientos y él hacía lo mismo conmigo. Respiré profundamente. Tienes razón, querido. Ahora somos 2 personas tercas y desagradables. Y no me gusta. Si seguimos así, seremos 2 personas tercas, desagradables y solitarias. Se levantó y caminó por la habitación. Tengo una idea. Esto es lo que siempre quise hacer. Significará que será más difícil durante un tiempo y tú llevarás una carga mayor. Pero luego, si todo sale bien, tendremos una vida tranquila. Así que revelamos nuestros planes mutuamente. Roy me dijo que le gustaría ser abogado y yo le dije que quería ser ama de casa algún día. Así que volvió a la universidad. Dejamos nuestras carreras empresariales, guardamos sus trajes en el almacenamiento, nos deshicimos del segundo coche y nos mudamos a una pequeña casa de alquiler cerca del campus. Encontré trabajo en una empresa inmobiliaria cercana, primero como secretaria y luego como vendedora, y muy buena en ello. Cursos, programas de formación e informes llenaron las horas de Roy. Comencé a entender hipotecas, fachadas, pies cuadrados. Realmente nos divertíamos impresionándonos mutuamente, mejorando constantemente las habilidades adquiridas. No nos quedaba mucho dinero después de pagar nuestras cuentas, pero manteníamos la cabeza en alto. Incluso me gustaba tanto mi trabajo que pensé en dejarlo a tiempo parcial después de que Roy se graduara. Nuestra vida sexual volvió a cobrar vida. Gracias a Dios. No fue un regreso a las noches de juerga que disfrutábamos cuando salíamos, pero fue bastante satisfactorio. Roy no era virgen cuando nos conocimos, pero yo tampoco, y lo que aprendimos de otros amantes, lo aplicamos con entusiasmo a nuestra relación. Yo estaba feliz. Parecía que teníamos todo, y habría aún más después de que Roy se graduara. Estaba estudiando a niveles superiores en su clase y no le hacía daño tener experiencia como ejecutivo de negocios, incluso a nivel de entrada. Algunas empresas especializadas en clientes corporativos ya se habían reunido con él. Sin embargo, siempre parece haber un sin embargo. En la segunda mitad de este semestre, la situación comenzó a deteriorarse nuevamente. De 3 o 4 veces a la semana, pasamos a una vez a la semana, luego una vez cada 2 semanas y ahora más de un mes. Yo era una mujer bastante normal, especialmente en cuanto al apetito sexual, y necesitaba un poco de amor. Estaba tan emocionada que por un momento pensé que Herb, el notario de la oficina, parecía atractivo. El día en que realmente lo pensé, después de que Herb hizo un comentario sobre mis piernas, fue el día en que me di cuenta de que tenía que hacer algo. Por lo tanto, el comentario de David, el dueño y director de la empresa, de tomarse un día libre y celebrar este día, parecía un regalo del cielo.
Salí corriendo del coche en el camino de entrada y me dirigí hacia el refrigerador, pensando en cuál de mis pocos conjuntos de encaje fino podría ser el más tentador. Me sorprendí. Una botella de champán estaba sobre la mesa y estaba abierta. Junto a ella había un soporte metálico para las copas que guardábamos para celebraciones, pero no había dos copas. Me gustaría creer que él me esperaba en casa y preparaba una cálida bienvenida para mí, pero lo dudaba. Caminé por el pasillo con la alfombra gastada. Las risas se hacían más fuertes, interrumpidas por los gemidos que esperaba hacer yo hoy. Ellos lo hicieron. Los movimientos se aceleraron. Hubo algún tipo de grito desenfrenado, claramente dirigido hacia el cielo, a juzgar por los llamados a Dios. Luego se acurrucaron uno junto al otro. Logré salir de la vista, pero no más allá del alcance de sus voces. Quintia, eso estuvo genial. Bueno, al menos ahora tenía un nombre que podía asociar con el cuerpo. Siempre es así, chico amante. Roy, ¿tenemos que hacerlo aquí? ¿Y si tu esposa nos atrapa? No te preocupes por eso. Ella nunca sale temprano del trabajo. Y luego siempre se retira como un viejo caballo de trabajo. Un viejo caballo de trabajo, pensé, atónita. Tenía 24 años y pensaba que podía mantenerme en bastante buena forma. Es una mala manera de hablar de alguien, especialmente de alguien a quien estás casado. Alguien a quien le dijiste esta mañana. Te amo. Él le explicó a esta chica lo indiferente que era yo. Cómo nunca lo entendía. Cómo siempre ponía el trabajo en primer lugar. Incluso logró soltar un sollozo apagado. Por lo que podía ver, una verdadera lágrima corría por su mejilla. Él era bueno. Incluso estaba enojada con esta mujer fría con la que estaba casado. Aquella a la que había hecho tanto por él, por la que había intentado tan duro, trabajado tanto para complacer. Me deslicé de vuelta por el pasillo y fui a buscar la videocámara que había tomado prestada del trabajo. Cuando se mudaba a nuevos objetos, era útil anotar todo sobre ellos para descripción en anuncios. La usé el otro día y no la devolví, aunque puse la cinta en mi maletín. Me detuve en la sala de estar y miré a mi alrededor. Una parte de mi cerebro pensó que sonaba como una escena realmente mala de una telenovela o una vulgar historia de detectives. Iba a grabar a mi esposo y a su amante. No era una vieja yegua de trabajo ese día. Tuve un pensamiento repentino. Debes estar bromeando, me dije a mí misma. Corrí por el pasillo y miré adentro. Ahora todo lo que podía ver era un par de piernas ondeando en el aire y las nalgas de mi querido y amado. Y, oh, sí, vi una videocámara montada en un trípode grabando todo esto. Estaba abierta y obviamente él estaba ocultando las grabaciones de mí. ¿Grabaciones? ¿Podría ser? ¿Realmente estaba tan seguro, o era incluso más tonto de lo que pensaba? Corrí de vuelta por el pasillo. No podía creer que no hubieran oído mis idas y venidas debido a su ocupado horario. Miré en el armario donde guardábamos nuestras cintas conjuntas, incluida la sin etiquetar que habíamos grabado ese día. Cuando mis manos alcanzaron la pared trasera, encontré no solo esta, sino también 3 cintas más cubriéndola. Ninguna de ellas tenía etiquetas. Tomé 3 chupetes de repuesto del maletero de mi coche. Los puse en los paquetes, de los cuales saqué las grabadas, y luego puse todo en el lugar donde lo encontré. La única diferencia era que las cintas del armario ahora estaban en mi coche. No quería volver a la oficina, así que conduje hasta la hora en que volvería a casa. No esperaba encontrarlo en casa. También encontré una nota explicando que había volcado accidentalmente una botella de champán y la había roto. Dijo que lo lamentaba. Ya lo sabía. Solo planeaba hacerlo aún más molesto. Mientras él estaba en clase, miré las notas. Aunque no muy creativas. Quintia debía haber estado reservada para el jueves. Empecé a preguntarme si no debería sentirme halagada de que él tuviera suficiente energía para tener relaciones conmigo a veces en un sábado por la noche. Hablando de Quintia, revolví el armario de nuevo y saqué la última cinta. Tenía justo el tiempo suficiente para correr a la oficina, conectar un par de VCR y copiar las cintas. Gracias a Dios por las largas conferencias de Roy. Aunque probablemente eran menos aburridas de lo que pensaba. Mi querido regresó a casa sin una sonrisa feliz en su rostro inocente. Era bueno, tengo que admitirlo. Pronunció un discurso de estoy tan cansado, tal vez mañana por la noche podamos con tanta seriedad que, si no lo supiera mejor, lo habría creído, pero no ahora, considerando lo que vi y escuché. Ese día volví temprano del trabajo y los encontré en nuestra habitación. Definitivamente eran aliados de la rutina. El mismo dormitorio, la misma cama, la misma posición, las mismas palabras. Era Quintia de nuevo. Bueno, el antiguo horario de reuniones en casa. Esta vez me apoyé en el umbral y no me escondí. Estaría maldita, pero incluso tuve que aclararme la garganta para que me notaran. Debo decir que la reacción fue como esperaba. Querido, puedo explicarlo.
Levanté una ceja e hice un gesto con la mano y realmente quería ver si podía inventar algo original. La representante que vino conmigo se deslizó a mi lado con una sonrisa en el rostro. Aquí. Le entregó un manojo de papeles. Mientras él miraba su mano, ella se dio la vuelta, me dio un choque de manos y me dijo que pasara por su casa alguna vez si quería divertirme. Casi me reí. Roy encontró la fuerza para hablar. Papeles de divorcio. ¿Qué esperabas? Un beso y buenos deseos. Sonreí de nuevo. También establece una división que dividirá nuestros bienes comunes a la mitad y me dará más de la mitad. Siéntete libre de pelearlo. ¿Por qué? Exclamó Cynthia. Lo maltrataste, lo rechazaste, y ahora crees que eres la parte perjudicada. Bueno, o tendrás lo que te mereces. Yo me ocuparé de él. Yo. Antes de convertirte en una de las defensoras, pequeña estudiante de Derecho, es posible que quieras echar un vistazo a esto. Le entregué copias de 3 cintas. Mientras estabas divirtiéndote aquí con Roy, absorbiendo sus palabras sobre mí y sus promesas de hacerte la reina de su castillo, él estaba haciendo el mismo trato con varias otras. Mira sus escenas con Amberlin, Maxine y Tonya. Te estás mintiendo. Encogí los hombros. Me importa un bledo lo que pienses. Si las tomas o no, es asunto tuyo. Mientras tanto, sin importar lo que él te haya dicho, yo soy quien paga esta casa. Mirando a la chica, añadí. Primero vístete y puedes irte. Ella se fue, y mi querido esposo y yo nos quedamos solos. ¿Alguna respuesta, Roy? Mi enojo había estado hirviendo durante mucho tiempo, y ahora solo estoy cansada. Cansada de juegos, cansada de él. Estaba aún más cansada cuando trató de culparme por todo. Luego pasó a cantar. Solo te amo a ti. Por favor, Christy. Simplemente no entiendes. Nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió. ¿Había estado teniendo aventuras todo este tiempo? ¿O de alguna manera y en algún lugar cambió como resultado de las oportunidades que se le presentaron? De todos modos, era un tonto, y yo tampoco me di cuenta de quién era realmente. 2 años después, me casé de nuevo. Sabes, resultó ser el hermano menor de una abogada agradable que servía a Roy. Había servido en los marines. Ahora es capitán y tenemos 2 maravillosos hijos. Estamos ahorrando dinero para que vayan a la universidad, pero este verano vamos a hacer un crucero en familia durante 2 semanas. Es sorprendentemente agradable sentir lo que es la mitad de los ingresos de un abogado cada mes.